Los 7 años siempre preguntan ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y puede que eso se haya estado mermando, pero nosotros podemos estimularlo de alguna u otra forma. ¿Cómo nosotros pudiéramos entonces estar generando ese estímulo al pensamiento crítico, a la oportunidad de pensar fuera de la caja, que hoy día en la vida profesional de todos es súper preponderante? ¿Cuáles son las acciones que nos puede llevar al estímulo para los chicos sobre todo? Mira, Rudy, que lo dices y definitivamente nos lleva a tomar acción. Y no solamente con niños, sino también con adultos, ¿ok? Nosotros estamos realmente siguiendo mecánicamente nuestro día a día. Miren, la información, o por lo menos las redes sociales, el scroll infinito, estimula, Claro. estimula, pero no desarrolla. No desarrolla porque sigues teniendo tu cerebro en pausa. ¿Qué pueden ser acciones que nosotros estimulemos en niños? Por ejemplo, hay un estudio de la Universidad de Harvard que identificó que los niños que armaban rompecabezas, que realizaban acertijos, en los que había algún esfuerzo cognitivo, preguntas abiertas, permitían que ellos sí pusieran el pensamiento crítico y que coordinaran o conectaran información que ya tenían con nueva información y poner en práctica realmente lo que estaban absorbiendo del entorno. Y nos pasa a nosotros como adultos, chicas. Sí. No han notado, y creo que lo comentaba antes, no han notado que muchas veces vamos a una cena, vamos a un restaurante y hay un menú con diferentes opciones y terminan de repente pidiendo la misma comida, pidiendo lo mismo sin tener ese pensamiento crítico de decir, puede que esto con esta receta y esta combinación sea diferente. ¿Por qué siempre pido lo mismo? ¿Por qué termino teniendo estas mismas respuestas? Porque tienes un pensamiento en pausa, porque tienes tu cerebro sistematizado. Así que buena la oportunidad, si tú nos estás escuchando, para que activemos y salgamos del piloto automático. Ahora bien, Ani, ¿cuál es la diferencia neurológica entre aprender a pensar y también tener un contenido memorizado? ¿Qué es lo que ocurre? Fíjate, es importante que lo tengamos claro. Cuando nosotros aprendemos a memorizar, eh, por ejemplo, los estados del agua, ¿ok? Líquido, gaseoso, sólido, es como si nosotros estuviéramos sacando copias, como si tuviéramos una hoja y le estuviéramos sacando copia. En nuestro cerebro, la zona prefrontal se activa porque se graba nueva información. Sin embargo, cuando nosotros activamos el pensamiento crítico, nosotros unimos nuevas conexiones neuronales y realmente ese esfuerzo cognitivo en decir y preguntarnos, por ejemplo, oye, pero ¿por qué pudiera hervir el agua más rápido en las montañas si la temperatura es más baja? Allí es donde tú estás conectando zona prefrontal y zona límbica de tu cerebro, ambos hemisferios, y no solamente eso, cuando tú realmente empiezas a cuestionarte el mundo, realmente estás utilizando a plenitud tu cerebro, no lo tienes en pausa. Esto sucede en la vida cotidiana y fíjense que para mí es muy importante tener estas teorías neurocientíficas y traerlas a por qué sería importante pensar de manera distinta, de manera disruptiva, fuera de la caja, por qué cuestionarnos, por qué no dejar el por qué, sino traerlo siempre a la mesa como fuente de discusión, porque definitivamente nos acerca a la sensación de bienestar, de plenitud. Una persona o una sociedad sistematizada que le dicen qué hacer, que simplemente va como zombie, definitivamente no tiene esa sensación de plenitud y logro porque no tiene un propósito. Tener sistematización en nuestros pensamientos nos aleja de propósitos personales. Mira allí qué profundidad o qué estructura podemos nosotros entender como seres humanos, que cada uno tiene una habilidad diferente y que sistematizarlo simplemente te aleja de
poder desarrollar más ese cuestionamiento personal y esa forma única de ver el mundo. Y hoy día es muy importante lograr que todo nuestro entorno, incluyéndonos como adultos, nos atrevamos a pensar fuera de la caja, justo porque la sistematización ya está cumpliendo con esta labor, por ejemplo, la inteligencia artificial. Y justo la necesidad de nosotros como humanos está en siempre darle esa humanización, ese pensamiento crítico, pues armar, ser creativos, llamar obviamente la atención. Sin embargo, ¿qué nos cuál puede ser un síntoma de alerta de que un niño, un joven o en el caso de un adulto está trabajando o accionando de forma sistematizada, está en piloto automático? ¿Cuáles son esos rasgos, esas acciones que nos alertan para definir que está sistematizado la persona? Es importante tener esas red flags claras, ¿ok? Por ejemplo, algo que podemos tomar en cuenta es, te están respondiendo monosílabicamente siempre o de manera muy frecuente. Tu entorno, tu hijo, tus chicos, tus estudiantes, siempre dicen, ok, no está presente la pregunta o la diferenciación. ¿Y por qué? ¿Por qué, teacher? No podemos hacerlo así. ¿Y eso pasa por qué? Cuando nosotros silenciamos los por qué, definitivamente es una señal o es una red flag cuando no te están preguntando. Ok, así que esos alumnos que parecen que son un poco complejos porque son los más preguntones, realmente son los que están activando el pensamiento crítico. Algo importante es la desmotivación. Cuando nosotros encontramos a chicos que no quieren o no les provoca hacer nada, o cuando hay adolescentes que tú les preguntas qué quieren hacer y dicen no sé, ¿ok? Ahí podemos tener unas alertas, unas banderas de alerta en indicar está en un piloto automático y está sistematizado. ¿Qué podemos hacer? Simplemente incorporar información nueva, simplemente conectar con intereses y estimular precisamente ese pensamiento crítico a través de preguntas abiertas. Así que si tú ves que te están respondiendo con monosílabos, si te están diciendo ok a todo, no te están cuestionando nada, si tú ves que hay pereza o simplemente desinterés, desmotivación, cuando no ves que tus chicos o que tú mismo, tú misma, no tienes un hobby que te apasiona y que sea aparte de todo el resto de las cosas que tú haces hoy en día, probablemente no estás activando tu pensamiento crítico. Ani, me llama mucho la atención esto que acabas de mencionar porque si bien es cierto, hoy día los niños y los adolescentes probablemente tienen un pensamiento crítico a diferencia de nosotros los adultos cuando en algún momento en casa nos decían, bueno, esto hay que hacerlo porque sí, o esto no hay que hacerlo porque no, pero no se nos explicaba. ¿Hay algún tipo de diferencia hoy día, qué dice la data, entre los niños y los adolescentes versus los adultos con el tema del pensamiento crítico? Y por otro lado, esto podría estar guardando algo de relación con el tema de la tecnología. Fuera de pantalla yo te mencionaba si esto tiene que ver con que los chicos ahora están metidos constantemente en un aparato. Sí, definitivamente la información, el acceso a la información que tenemos con las redes sociales ha hecho que nosotros como generación tengamos muchísimos cambios, ¿ok? Para los que no nacimos con el web, con el www, hemos vivido diferentes transiciones, sin embargo, hay una población y a mí me parece maravilloso ver, por ejemplo, la generación millennial o la generación centennial, cómo son chicos con una capacidad crítica porque nacieron informados y tuvieron acceso a información. Sin embargo, las generaciones más pequeñas no son tan críticas, ¿ok? Y con esto quiero decir que no toda la generación Z o la generación millennial tienen un pensamiento crítico basado en ellos mismos, ¿ok? Porque precisamente son muy maleables, son muy manipulables. Acuérdense del filtro que les hablaba, del fake news. Entonces hay muchos que se van o se tienden a ir a los extremos, solamente por seguir de repente personas que admiran, personas que siguen, muchas veces caen en matrices de opinión que no necesariamente ellos están colocando el filtro. Sin embargo, esta población sí tiene más información y así como tú bien lo decías, Yami, de que ya ellos pueden cuestionar, no es así porque yo lo digo,
no es así porque en esta casa se hace así, porque ya los chicos traen a la mesa, bueno, mamá, pero mira, en otras familias lo hacen de esta manera y me parece mucho mejor por esto y aquello, y es una discusión maravillosa y enriquecedora. Sin embargo, ¿qué está pasando con las generaciones más pequeñas, más chicas, que donde desde los 3 años o menos ya están con el scroll infinito y en pantallas o sobreexpuestos? Muchos de ellos es una, ¿cómo decirles? Es un cerebro muy manipulado por todo lo que han visto y allí la información, de hecho, el pensamiento crítico no se está generando, se está más bien programando a lo que ellos están consumiendo. Quiere decir entonces que se forma desde casa el pensamiento crítico. Totalmente, totalmente. Nosotros lo activamos, nosotros somos ejes motores, la familia es la célula de la sociedad. Y tus hábitos están creando, están activando o no ese pensamiento crítico, esa innovación, ese pensar diferente y esa evolución humana. Y justo cuando esto es así, que vemos que el niño de alguna forma tiene el cerebro en pausa, que con las acciones determinamos que está está sistematizado, está en piloto automático, ¿cómo esto puede llegar a afectar cuando está en edad adulta? ¿Cómo esto realmente tiene una repercusión en el ámbito profesional o personal de este niño cuando se convierte en adulto? Imagínense estar en una relación tóxica, como muchas veces lo han llamado, o en una relación no conveniente. Totalmente. Y es precisamente por no tener ese pensamiento crítico de no identificar cuáles son sus límites saludables. O, por ejemplo, imagínense estar en un lugar de trabajo donde te pidan cosas que no están dentro de tu ética, pero tú, porque eres políticamente correcto, vas a seguir todas las órdenes y vas a seguir todo lo que tu jefe te está requiriendo o solicitando, inclusive si eso puede afectar tu bienestar, ¿ok? Personal. Así que así pudiera verse un niño en el que no se le está sembrando el pensamiento crítico, un niño que puede que no esté viviendo la vida que quiere, conectada con sus pasiones y con sus habilidades, y esto puede sonar muy dreamer o muy idealista, por decirlo de alguna manera, pero es que tú quieres seres humanos capaces, pensantes y que pongan al servicio de la sociedad las habilidades únicas que tienen. Eso lo podemos construir desde casa. Claro. Que no sean un robot, que no se convierta en un yes man cuando están en la vida adulta y principalmente pues en el área laboral, que sepan pues cuál es el trabajo que tienen que realizar, que se pueden conversar, que se puede discutir, que se puede llegar a consensos y que se puede llegar a acuerdos, no solo pues sí por esto o no por esto. Ahora bien, Ani, recomendaciones, mucha gente pues se pregunta, pero ¿qué hago? ¿Cómo me preparo? ¿Cuáles son esos hábitos o esas recomendaciones que tú nos podrías dar para cultivarle un pensamiento crítico a un niño, a un adolescente y que se vaya preparando para el futuro? Me encanta igual para nosotros adultos, ¿ok? Fíjense, por ejemplo, en la familia, regularmente cuando nosotros establecemos las reglas del hogar, muchas veces son los papás los que dicen, aquí las reglas son estas, inclúyelos, involúcralos, crea normas de la familia donde ellos también participen y donde ellos también cuestionen y propongan, ¿ok? Además de que esto es súper buenísimo porque ellos forman parte luego del cumplimiento de estas normas cuando se sienten parte del proceso creador. Número 2, involucra más actividades en donde haya esfuerzo cognitivo, ¿ok? Más actividades como el hecho de establecer rompecabezas, de hacer acertijos, de pensar en tu día a día y por qué debemos hacer esto. Yo sí digo que algo importantísimo dentro de el proceso de crianza o de acompañamiento es preguntar los menús, por ejemplo, que vamos a comer durante la semana. No solamente trabajas de manera transversal el tema del pensamiento crítico y empiezas a preguntarte y a cuestionarte por qué estaríamos desayunando esto, almorzando o cenando esto, que de por sí ya requieren información o investigación de por qué una comida o por qué otra, sino que también además involucras un tema de equidad. La carga mental que hay no solamente es de la mamá, es de todos en el hogar y así ayuda a que hagamos saludablemente conversaciones dentro de casa. Así como eso, hay muchas actividades en donde no silencies
a tu hijo cuando te cuestiona el por qué. Vamos a identificar qué conocimiento está generando él dentro de eso. Otra de las actividades que a mí me gustaría recomendar ya como cierre es involucra dentro de la agenda actividades para ti, para tus hijos, actividades donde estén involucrados los 5 sentidos. La sensorialidad la hemos perdido cuando nosotros estamos en nuestros horarios de trabajo y siempre a través de un dispositivo. Y hemos perdido la conexión con la naturaleza, el mojarnos, el tocar, el hacer cosas. Así que involucra dentro de tu agenda actividades donde involucren esos 5 sentidos y créeme que tu pensamiento crítico estará activado, estás activándolo en tu mentalidad adulta y también en los chicos. Excelente, gracias Ani Rodríguez, experta en neurociencias, por acompañarnos el día de hoy para hablar acerca de activar esos pensamientos críticos, dejar de tener un cerebro en pausa. Gracias por acompañarnos como siempre. A ustedes, chicas. Bueno, me encanta porque con estas recomendaciones, si usted de verdad le ha encantado y usted es la abuelita, usted es el abuelito y usted quiere decirle a esa mamá, mira, ve, aquí están las recomendaciones para que puedas activar esto, usted puede encontrarlo, obviamente esta entrevista en el YouTube y hacer esas mismas recomendaciones a otra generación para que si no la estaba viendo, se empape. La verdad que me ha encantado, yo que tengo 2 hijos que me cuestionan todo, ellos tienen el pensamiento crítico bien activado. Yo le tengo ahí que medio disipar, pero obviamente explicar. Me quedo con muchísimas de tus recomendaciones, sobre todo la de los 5 sentidos. Me gusta que involucremos en las activaciones que tenemos con nuestros hijos estas recomendaciones para que ellos de alguna forma puedan seguir desarrollando y cuando sean adultos, pues no sean tóxicos ni tóxicas. No normalicemos la toxicidad.